Se acerca octubre y noviembre, que estacionalmente suelen ser los mejores meses para Bitcoin y las criptomonedas. Históricamente, los mejores rendimientos se ven en octubre y noviembre del año después del halving. Y recordemos que el halving fue en el 2024, por lo que puede que estemos cerca de ver subidas parabólicas. Por otro lado, la plata adelanta a Bitcoin en capitalización de mercado. Esto puede indicar que inversores mayoristas están rotando a metales preciosos como el oro y la plata, que son considerados como activos refugios y pueden creer que viene una recesión para el año 2026. Y se liquidaron más de 4 billones de dólares en el mercado de las criptomonedas en las últimas 48 horas. Esto indica que habían muchas personas sobreapalancadas y fueron completamente liquidados, por lo que puede que el mercado esté en una posición más cómoda de comenzar con nuevas subidas. En este video analizaremos todo esto y veremos cómo está el sector de las criptomonedas en general. En primer lugar, vemos como Bitcoin al final sí tuvo esta corrección de la que hablamos en videos anteriores, de en torno a un 5%. Yo metí un short en la zona de los $117,000 y de llegar a la zona de los 108,000 tomaría el beneficio. Hablamos en videos anteriores de que por lo menos una corrección del 20% sería ideal antes de llegar a zonas mayores en torno a los $145,000. En caso de tener esa corrección del 20% nos llevaría a la zona de los $100,000. Esta zona es importante ya que si ponemos el gráfico en una temporalidad semanal vemos como la EMA de 50 ha sido un nivel de soporte para este ciclo alcista. La respetó en esta ocasión antes de ver grandes subidas, la respetó en esta ocasión antes de ver grandes subidas y en esta ocasión también, por lo que en aproximadamente 1, 2 o 3 semanas puede que esta EMA de 50 periodos se encuentre en la zona de $100,000 y de ver correcciones hacia esta zona es probable ver por lo menos un rebote de nuevo hacia máximos históricos. No necesariamente tiene sí o sí que llegar hacia esta zona objetivo en torno a los $135,000 y los $150,000. Puede que ya hayamos visto los máximos de ciclo, pero en mi opinión lo más probable es ver y alcanzar de nuevo máximos históricos, no sin antes tener una corrección mayor de en torno a un 8% por lo menos. En cuanto al precio de Ethereum, vemos como al final rompió este canal bajista y hemos hablado que el siguiente soporte es en torno a la zona de los $3,900. De ver caídas hacia estos niveles puede montarse una operación en estas zonas de aquí con un stop loss debajo de la zona de los $3,250 hacia los niveles objetivos en torno a la zona de los $6,000 y los $7,500. No necesariamente el máximo de Ethereum puede estar en esta zona de aquí. Vemos como respetando este soporte desde inicios del ciclo, los máximos para el precio de Ethereum pueden estar en torno a la zona de los $9,000. Pero personalmente la mayor parte de los beneficios lo tomaré en este recuadro celeste de aquí, ya que de estar en estos niveles probablemente no estemos muchos días. Puede ser incluso 1 o 2 días que estemos en estos niveles tan altos antes de ver posibles grandes correcciones. En el corto plazo puede que Bitcoin recupere estos niveles de los $4,300 antes de volver a testear el nivel de los $3,900. En cuanto al total, que es el gráfico de la capitalización total de las criptomonedas, vemos cómo también está en esta fase de lateralización. Si trazamos la línea de soporte que viene desde el 2017 y el 2021, vemos como los máximos para este gráfico puede estar en torno a los $11 trillones. De igual manera que con el ejemplo de Ethereum, puede que lleguemos a estos niveles, sí, pero la mayor parte de los beneficios se tienen que tomar antes, en torno a los 6 o los 7 trillones de dólares. Esto no significa que ya tengamos que tener esta subida directa, puede que veamos una corrección más cerca de esta EMA de 50 periodos, que parece poco, pero sería una corrección para el mercado de las criptomonedas en general de un 19% y luego sí ver este último impulso de cara a diciembre. En cuanto al Total Tree, que es el gráfico que excluye a Bitcoin y Ethereum y solo toma en cuenta la capitalización de todas las demás criptomonedas, está en una etapa un poco más baja. Pero de igual manera, respetando esta línea de tendencia, puede que lleguemos a en torno a los 2 o 3,5 trillones de dólares. Igual es bueno tomar beneficios desde antes. Cuando se llegue a esta etapa, calculo que será en noviembre o diciembre, se va a mencionar que las criptomonedas van a cambiar al mundo, que es una excelente tecnología y todo el mundo va a querer invertir en estas. Y cuando venga estas correcciones que han pasado históricamente en torno a un 72%, 75%, digamos que un 65%, volveríamos a estar cerca del $1 trillón. Y aquí se va a mencionar que las criptomonedas son una estafa, que no vale la pena invertir en estas por el riesgo. Y casualmente se van a dar los mejores puntos de compra, como ocurrió en esta zona de aquí, de cara al próximo mercado alcista.
En cuanto a la dominancia de Bitcoin, muchas personas mencionan que puede caer de nuevo hasta niveles del 40% o el 35%, pero si marcamos esta línea de tendencia que viene respetando como soporte, los máximos o los mínimos más bien de dominancia llegarían a estar en la zona del 42% aproximadamente. Creo que hay bastantes probabilidades de visitar los niveles del 50% y yo estaría fuera del mercado en caso de llegar al 46% de dominancia. Hemos hablado en otros videos de que estas caídas suelen ser muy rápidas, en cuestión de medio año se suelen ver, y sí, puede que tengamos un rebote de nuevo hacia la zona del 60%, pero puede que continuemos con estas caídas y aquí tomar la mayor parte de los beneficios. Otro gráfico importantísimo a tomar en cuenta, que es la dominancia de USDT. Recordemos que mientras más baja esté la dominancia, más se está invertido y más suelen subir las criptomonedas. Y de ver una caída del 4,5% hacia estos niveles de aquí, formando un patrón de acumulación con una falsa ruptura a la baja, se darían en este recuadro rojo los mejores puntos de venta. Y en caso de tener una corrección fuerte en Bitcoin, estos niveles de dominancia volverían a subir en torno al 8%, que daría el origen al mercado bajista. Pero de momento, en el corto plazo, es probable que sí, hagan una lateralización por esas zonas, puede que suba, pero en cuanto al corto plazo, lo más positivo sería ver que la dominancia de USDT llegue a estos niveles. Puede que una caída del 4,5% al 3,5% no parezca mucho, pero recordemos que en caso de que esto pase, habría una gran inyección en la liquidez del mercado, y esto proporcionaría grandes subidas para las criptomonedas. En cuanto al mercado de las criptomonedas en general, vemos cómo han habido caídas. En los últimos 7 días Ethereum cayó un 6%, XRP también un 5%, Solana un 5%, que estaba muy fuerte. Dogecoin ha recuperado un poco, pero estaba en un menos 13%. Hyperliquid ha caído un 10% y algunas se han conseguido incluso subir. Pero el mercado de las criptomonedas en general ha tenido grandes correcciones, y esto lo vemos mucho más claro en el índice de miedo y codicia. Pasamos de estar en niveles del 52 al 40. En videos anteriores hemos hablado cómo es posible volver a visitar los niveles de miedo que den origen a grandes liquidaciones de cara a subir de nuevo para noviembre y ver niveles de extrema codicia que den los mejores puntos de venta. Por lo que si tenemos esa última corrección en Bitcoin de en torno a un 5 o 10% antes de comenzar con la etapa alcista, volveríamos a estos niveles de miedo. Algo muy positivo a tomar en cuenta es la aprobación de los ETFs de distintas criptomonedas. En octubre se tendría que aprobar la fecha límite para que la SEC decida si los va a aprobar o no. En caso de Litecoin sería el 2 de octubre, en caso del Solana el 10 de octubre y en caso de XRP el 17 de octubre, por lo que estamos cercas a estas fechas. Y en noviembre tenemos, sí, con menores probabilidades de aprobación, los ETFs de HBAR, Avalanche, Polkadot y Cardano. En cuanto a las fases de los ciclos de las criptomonedas, definitivamente estamos entre la etapa 2 y la etapa 3. Ya se está empezando a ver esa rotación hacia las large caps, que suelen ser monedas del top 10, excluyendo a Bitcoin e Ethereum. Ya Bitcoin tuvo su rally, Ethereum tuvo su rally, y puede que en los próximos 2 o 3 meses veamos como el dinero rota hacia las criptomonedas de menor capitalización, dando origen a esa famosa alt season. En cuanto a las tasas de interés, todavía son muy grandes las probabilidades de un 91% que se bajen 25 puntos básicos para el 29 de octubre, y me gustaría ver cómo las probabilidades de que se mantengan las tasas siga bajando, incluso que aumenten las probabilidades de que hayan 2 bajadas de tipos de interés. Para diciembre sí se descuentan estas 2 bajadas de tipos de interés, y para antes del 2027 podemos ver que se descuentan por lo menos 5 bajadas de 25 puntos básicos, lo que el mercado lo puede descontar antes y ver grandes subidas antes de que estas bajadas ocurran. En cuanto a la inflación, bajó, al final respetó este nivel de soporte en el 2,3% aproximadamente y actualmente está en el 2,09%. Hemos hablado en videos anteriores de que mientras se mantenga por debajo del 2,5% es positivo, ya que hay una mayor presión por parte de la Fed para bajar los tipos de interés. En cuanto a la gráfica que muestra cómo ha sido el comportamiento del precio en los últimos ciclos de Bitcoin, la he mencionado en varios videos, pero vemos cómo en el 2017 se vieron los máximos en diciembre y en el 2021 se vieron los máximos aproximadamente a inicios de octubre, por lo que sí, puede que tengamos esa fase alcista, tal vez hasta la zona de los $140,000 o los $150,000, pero que de llegar en estas fechas de aquí, aproximadamente octubre, noviembre y diciembre, sería por lo menos un indicador de tomar beneficios parciales. Y no necesariamente el precio de Bitcoin se tiene que detener en estas zonas, lo he mencionado en varios videos, pero históricamente es lo que ha pasado, esta gran corrección. En el 2013 fue una corrección de un 87%, en el 2017 fue una corrección de un 83%, en el 2021 fue una corrección de un 78%,
por lo que puede que sí, en este ciclo no sea una corrección tan grande de un 70-80%, pero por lo menos una corrección del 50% sí sería de esperarse. Y como ven, estamos en esa última etapa, por lo que de llegar a la zona de los $140,000 y ver ese retroceso del 50% nos ubicaría en un nivel de precios en torno a los $70,000. Quedarían excelentes puntos de compra para ir haciendo DCA por todos esos niveles de cara al próximo ciclo. Ahora, esto es lo que nos dice la historia, no necesariamente tiene por qué pasar. Puede que ocurra el superciclo, como muchas personas dicen, y que Bitcoin suba sin tener grandes correcciones hasta la zona de los $300,000. Pero mi forma de ver las cosas no es lo más probable. En cuanto a los términos de búsqueda de Google, de frases como Buy Crypto, Buy Bitcoin y Buy Ethereum, todavía está en un nivel bajo. Vimos un repunte en agosto que llegaron a estar aproximadamente un nivel de 40/100. No hemos tenido esa etapa de máxima avaricia del 2021 de niveles del 100/100, pero de ver un repunte en esta gráfica de nuevo hasta niveles en torno al 60/100 es otra señal de tomar beneficios parciales. Y juntando esa gráfica con esta de aquí, que muestra el top de descargas de aplicaciones como Coinbase y Robinhood, que son aplicaciones relacionadas con criptomonedas, de ver un repunte en esa gráfica que actualmente se encuentran en el top 230 aproximadamente, de llegar a niveles cercanos al top 20, top 30 o top 40, es otra señal de que sería una buena zona a tomar parcial, ya que las personas que se suelen descargar esas aplicaciones por primera vez suele ser un inversor que compra con FOMO en los puntos más altos, siendo la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes, por lo que es importante analizar este tipo de gráficas. En cuanto a los rendimientos mensuales del precio de Bitcoin, tenemos, como he mencionado en varios videos, que el año posterior al año del halving, normalmente agosto tiene que ser positivo y septiembre negativo. En el 2017 también, agosto positivo y septiembre negativo. En el 2021 ocurrió exactamente lo mismo. En este caso fue al revés, agosto fue un mes negativo y de momento septiembre está siendo positivo, por lo que puede que septiembre sea ligeramente positivo o incluso ligeramente negativo para ahora sí en octubre, noviembre y diciembre, que son los que estadísticamente suelen ser los mejores meses del año, ver ese último rally alcista. Y actualmente Sumex está ofreciendo una promoción del 60% de cashback. En caso de depositar $50 obtendría 30, en caso de depositar $100 obtendría $60. Los beneficios que se obtengan con este dinero son completamente retirables. La oferta acaba hasta el 10 de octubre, por lo que si a usted le interesa operar en un exchange de criptomonedas, puede ir al link que adjunto en la descripción. En el caso de Ethereum, principalmente la acumulación por parte de empresas ha sido masiva. En abril tenían aproximadamente 500,000 unidades de Ethereum y actualmente ya superaron las 5 millones de unidades de Ethereum, lo que equivaldría a $22,000 millones. Empresas como Bitmain ya tiene solo esa empresa casi $2.5 millones, llegando a un 40% de ese objetivo del 5% del supply total. Empresas como Sharplink están cerca de acumular 1 millón de Ethereum y de ver esta acumulación por parte de más empresas podrían elevar el precio de Ethereum en torno a la zona de los $6,000 o los $7,000 por unidad. En cuanto al mapa de liquidaciones, vemos cómo se barrió el mercado en las últimas 48 horas. Si Bitcoin llega a la zona de los $120,000, se liquidarían $9 billones, y si cae hasta la zona de los $108,000, solo se liquidarían $2 billones. Por lo que podemos ver subidas, liquidar partes a estos niveles de aquí y luego ver caídas. En el mapa de liquidez se ve más claro, hay muchísima liquidez en la zona de los $118,000 y con esta gran caída se limpiaron la zona de los $113,000, por lo que realmente sí podría caer hasta la zona de los $109,000, pero la gran parte de liquidez se encuentra arriba y recordemos que esto actúa como un imán para el precio. Y si usted quiere conocer por qué las tasas de interés afectan a las acciones y a los activos de riesgo como las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente cuáles son las razones. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.